Bueno, ya entrando en el tema de la investigación en materia de violencias sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, uno de los primeros, el primer tema que quería plantearles es el de cómo trabajar pensando en las perspectivas que están en juego en este tipo de litigios. En primer lugar, tenemos la perspectiva de infancia, que ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, genera numerosas complejidades al momento de introducirnos en un proceso judicial, más en un proceso penal, más en un proceso penal que tiene como víctima a un niño, una niña o una persona adolescente. ¿Esto por qué? Porque el proceso no solamente es patriarcal, pensándolo en la importancia de introducir también la perspectiva de género, sino que también es adultocéntrico. En el proceso judicial en general y en el proceso penal en específico, estamos muy acostumbrados a dialogar en el idioma de los adultos y las adultas, esperar afirmaciones desde una perspectiva de adultez. Entonces, cuando la fuente principal de información, pensando en la persona que ha sido victimizada, como quien puede relatar en primera persona lo que le ha sucedido, es una persona que no alcanza, entre comillas, el estándar que se espera en cuanto a la forma de relatar, en cuanto al uso del lenguaje, en cuanto al alcance de las expresiones, en cuanto a la capacidad de detalles, en cuanto a la ubicación en el tiempo, se vuelve mucho más complejo. Entonces, como primer punto, yo quería plantear esto, que es importante desarrollar estrategias argumentales y estrategias cuando empezamos a planificar nuestros casos que le recuerden permanentemente a quien va a tomar las decisiones que está tomando decisiones que involucran no a una persona adulta, no a un varón adulto, para pensarlo en términos de lo androcéntrico que suele ser el sistema judicial, sino que involucran a un niño, una niña o una persona adolescente. Y que esta persona involucrada no solamente está involucrada en el proceso, sino que además es una de las principales fuentes de información del proceso. Entonces, yo ya lo deben haber visto porque uso mucho esta caricatura de Mafalda, esta viñeta de Mafalda, porque esta idea de Miguelito, de el dedo es mío y es muchísimo más grande que la torre, me parece que es muy gráfica para mostrar lo que nos sucede al interior de los procesos en términos de que yo miro el mundo desde mis ojos, desde mis capacidades, desde mis posibilidades, y correrme de esa comodidad no siempre me resulta fácil, no siempre me resulta intuitivamente como lo primero que voy a hacer, entonces necesito que me lo recuerden. Así que parte del trabajo que tenemos que hacer en la investigación, en la búsqueda de la prueba y en la producción de la prueba, tiene que ver con construir una narrativa que no solamente pruebe nuestro caso, sino que también le recuerde al tribunal el ámbito en el que está tomando decisiones, le recuerda al tribunal qué es concretamente la perspectiva de infancia y cuánto se vincula con comprender que para posibilitar la intervención en un plano de igualdad en el proceso de un niño, niña o adolescente, no solamente se tienen que adaptar las condiciones procesales a, por ejemplo, su declaración, que esto instrumentalmente lo tenemos, como decía en el video anterior, bastante estandarizado. Utilizamos la cámara Gesell, pero no es esa la única obligación que tenemos, sino que también tenemos una obligación de mirar la prueba pensando desde esta perspectiva. Eso lo tenemos que marcar y lo tenemos que remarcar y lo tenemos que recordar en la construcción de nuestras argumentaciones, y yo sugeriría en principio que cuando pensamos las estrategias de litigio en un caso de estas características, tenemos que desarrollar argumentos que utilicemos
frecuente y recurrentemente y que lleven al tribunal que va a tomar la decisión, sea un tribunal unipersonal, sea un tribunal colegiado, sea una decisión vinculada a la investigación o una decisión vinculada a la prueba, a ubicarse desde esta perspectiva específica de infancia, que podrá estar acompañada por la perspectiva de género, podrá estar acompañada por la perspectiva de vulnerabilidad, pero este recuerdo permanente es algo que tenemos que trabajar en el litigio de estos casos. Una segunda cuestión en términos generales que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos la teoría probatoria y cuando realizamos una investigación es que tenemos que darle un sentido a la búsqueda de prueba. Tenemos que darle un sentido en términos de pensar siempre cuáles son los hechos que queremos acreditar y cuáles son los elementos de la teoría jurídica que esos hechos cubren. Esto principalmente para dos cosas, en realidad, no solamente para una. En primer lugar, para determinar cómo vamos a realizar nuestras acciones de investigación en busca de la prueba, es decir, qué vamos a hacer primero y qué vamos a hacer después. Y en segundo lugar también, para no generar medidas de investigación o búsquedas de prueba innecesarias. Les pongo un ejemplo bien concreto. Si yo me encuentro con una persona de 16 años que hace 2 semanas le contó a una persona cercana de su círculo familiar que durante 4 años, cuando estaba en el colegio primario, entre primer grado y sexto grado o entre primer grado y quinto grado, fue abusada sexualmente por un pariente, pedir una intervención médica, pedir una pericia médica, cualquier tipo de revisión, parece que no es necesario, o al menos no lo es como primera medida, porque independientemente del grado de abuso que haya existido, de que haya sido un tocamiento, de que haya sido un tocamiento gravemente ultrajante, de que haya existido algún acceso carnal, yo esto no lo voy a acreditar en términos médicos a partir de una pericia que invada la integridad física de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona me está contando esto con 16 años. Entonces, generar esa medida de investigación probablemente interfiera, revictimice y no me genere ningún dato probatorio concreto, no me genere ninguna consecuencia que yo pueda presentar en términos probatorios en un eventual juicio en concreto. Quizás si más adelante, cuando yo avanzo con la investigación, y ya sea a través de la entrevista con esta persona adolescente o a través de las entrevistas con las personas que van recibiendo sus develaciones o con profesionales que estén acompañando a esta persona, surge que hubo un acceso carnal y hay alguna probabilidad de que exista una lesión física o hay algún tipo de otra lesión física, quizás en ese contexto yo sí pueda pedir una intervención médica, pero no debería ser la primera medida de investigación cuando yo el relato inicial que tengo es un relato de un hecho que sucedió hace 5 o 6 años atrás. Porque cuando yo tomo esa medida de investigación, en realidad estoy con mucha más probabilidad en el ámbito de la revictimización sin sentido que en el ámbito de la posibilidad de acreditar hechos relevantes para una teoría jurídica puntual. Entonces, tener este mapa completo, y acá vuelvo a ponerles la tabla de la teoría del caso para pensar la prueba, es importante por esto. Porque una de las primeras habilidades que yo tengo que desarrollar en términos de investigación en un caso que tiene una víctima con particulares vulnerabilidades es esta de no generar intromisiones en su intimidad, en su salud física, en su salud mental, en su tranquilidad, en su estabilidad, si no veo que esas intromisiones son necesarias para acreditar algún hecho en concreto.
Entonces, si luego de avanzar en la investigación, y de tener un relato completo de parte de esta víctima o de parte de las fuentes indirectas, las personas con las que esta víctima ha hablado de lo que le pasó, lo que tengo es un relato que me habla de que entre primer grado y quinto grado esta persona sufrió tocamientos en sus zonas íntimas, en su vagina o en sus pechos, pero no más que eso, no parece necesario que yo realice una pericia médica para acreditar los tocamientos. Allí lo que voy a tener que hacer es trabajar con el relato de esta persona, con las fuentes secundarias y situar el hecho de la forma lo más clara y precisa posible para llevar ese caso a juicio. Pero traer un médico a declarar no me va a aportar demasiado en este escenario fáctico que yo les estoy relatando. Entonces, trabajar con esta tabla, hacerme un mapa de los hechos. Cuando hablamos de los hechos directos, nos referimos a los hechos que se vinculan concretamente con las exigencias normativas. Cuando hablamos de los hechos indirectos, nos referimos a hechos que no se vinculan directamente con las exigencias normativas, pero que le pueden dar credibilidad a los hechos directos. Son hechos, si se quiere, auxiliares. Por ejemplo, ¿por qué se produce el develamiento? Si se da un contexto en el que esta adolescente o este adolescente se vuelve a encontrar después de un tiempo prolongado con la persona que va a indicar como autora y cambia su comportamiento a partir de ese encuentro con esa persona con la que había perdido contacto y empieza a cerrarse y empieza a cambiar sus actitudes hasta que finalmente realiza el develamiento, todos los hechos que se refieran a este cambio de comportamiento, no sé, no quiso salir más sola de la casa, lloraba sin sentido, no quiso ir a la escuela, se retrajo de sus amigos, no son hechos que me permitan a mí acreditar el tipo penal, pero sí son hechos que me permiten marcar un quiebre, me permiten marcar un cambio en el comportamiento de esta persona justo en el momento antes de develar lo que le había sucedido, y en ese sentido me van a permitir fortalecer el momento del develamiento y la credibilidad de ese develamiento. A eso nos referimos cuando hablamos de hechos indirectos. Tener este mapa de los hechos, ¿qué es lo que me va a permitir? ¿Y cuál debería ser la primera tarea cuando nos aproximamos a un caso? Decir, bueno, ¿qué elementos probatorios podría necesitar yo para acreditar estos hechos? De esas pruebas, de esos testimonios, de esas inspecciones, ahora más adelante vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de elementos probatorios. ¿Cuáles tengo disponibles en este momento? ¿Cuáles son inmediatamente disponibles? ¿Cuáles están disponibles en forma inmediata? ¿Cuáles no están disponibles? Entonces, a partir de ahí, yo tengo que ordenar cómo impulso la investigación. Y también tengo que ver cuáles no son necesarios. A veces pensamos que en todos los casos de violencia sexual tenemos que tener una pericia psicológica. Yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Eventualmente podremos requerir una pericia psicológica si pensamos en cuestiones como la extensión del daño para solicitar una pena en concreto, pero para acreditar el hecho y la responsabilidad de la persona no siempre es necesario una pericia psicológica. Entonces también hacer estas diferenciaciones que nos va a permitir situarnos con mucha más precisión en la prueba necesaria y despejar aquella prueba que tiene una necesidad secundaria o que directamente no es necesaria. Cuando tengamos este mapa con una mayor claridad, o cuando tengamos este mapa más acabado, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr mayor celeridad, porque no vamos a disparar medidas de investigación que no tengan necesidad para el caso concreto. Entonces, esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando pensamos en términos de investigación. ¿Qué es lo que yo necesito
de lo que necesito, qué es lo que puedo obtener, de lo que puedo obtener, cuánta rapidez o tardanza puedo insumir en obtener esto que necesito. Si la tardanza va a ser muy extrema, entonces hasta dónde esto es esencialmente necesario y qué es lo que voy a descartar porque no me resulta necesario. Este ejercicio lo tenemos que hacer siempre cuando estamos partiendo en la intervención en un caso.